buenas tardes, estimados alumnos, participantes de los convenios Universidades Uniojeda, UDEFA, con IESIP, Ventanas al Conocimiento. Ustedes, los profesionales que están dándole ahí en esa formación académica, tanto en ingeniería, derecho, contaduría, administración y que por supuesto educación también y que por supuesto están prestos en el aprendizaje y que hoy vamos a desarrollar o vamos a continuar desarrollando temáticas de estudios importantes en la unidad curricular Lenguaje 2, en las diferentes carreras del convenio IESIP Uniojeda UDEFA. Hoy vamos a trabajar, vamos a entender, interpretar, reflexionar sobre la importancia de la escritura en el ámbito universitario. ¿Por qué es importante la escritura en el ámbito universitario? En el ámbito académico, vamos a expresarlo de esa forma, la escritura facilita el aprendizaje a partir de la fijación y transformación de los saberes de cada una de las disciplinas. Entonces tenemos un cúmulo en el plan de estudio, tenemos muchas disciplinas, áreas del conocimiento que están dadas ahí en esa estructura curricular del plan de estudios, en ese pénsul de estudios llamado también. A la vez se promueve la participación y la implicación del alumnado con su propio desarrollo cognitivo y por supuesto también en el desarrollo de habilidades y destrezas del lenguaje, de la comunicación y que está dado en el discurso oral y en el discurso escrito. ¿Cuál es la importancia que tiene la escritura en el ámbito universitario? Mediante la lectura, mediante la escritura, el estudiante, el alumno, el participante realizará un proceso de análisis, de interpretación. Ahí tenemos la hermenéutica, que es interpretar y reflexionar el concepto y hacer nuevas ideas, hacer propias ideas y síntesis que lo llevará a comprender los contenidos y a expresar sus ideas y puntos de vista argumentando correctamente. Escribir bien en forma coherente y ordenada denota un pensamiento claro, preciso, que está dentro de esas cualidades de una buena redacción, la claridad, ser conciso, preciso, coherente, tener sencillez y totalidad en el discurso escrito. ¿Qué sentido tiene la escritura en la universidad? En la universidad nos damos cuenta que en esta comunidad académica apela más al pensamiento y hacer redacción con ese enfoque es una importancia primaria que tiene ese proceso. Mucha escritura académica es y argumentativa, da sentido que las respuestas o divergencias que pueda tener un estudiante o un alumno escriba relacionadas a una opinión o a un concepto, a una interpretación de un contenido, de un área de conocimiento, establece una opinión que contrapone a las posiciones y que por supuesto puede hacer un comentario distinto, diferente. La escritura mejora la atención y le damos así como más información
y permite que nuestro cerebro evalúe de manera consciente, de manera precisa y clara, mejorar los datos que va recibiendo por parte de ese emisor y que los organice de mejor manera, lo que a la vez contribuye a cimentar de una forma precisa las ideas y conceptos en la mente, lo que significa que lo recordaremos en el tiempo mejor. La escritura en el ámbito universitario ejercita a través para mejora las habilidades también, si es posible, de pensamiento, de discurso, de lenguaje, mejora la motricidad y según los expertos también les ayuda a retener la información con mayor intensidad, potencia el aprendizaje y el neurodesarrollo y ayuda a estimular los circuitos cerebrales, desarrollando también un proceso de discurso escrito de una forma muy espontánea y natural. La escritura tiene unas ventajas: ordena el pensamiento, conocerse mejor a uno mismo, sabe qué es lo que uno puede expresar, ayuda a la memoria, a la creatividad, incluso mejora la salud mental y física con algunos principales efectos positivos. La escritura en el ámbito universitario o en la educación superior implica más que los conocimientos de lengua y la suficiencia léxica, es decir, la competencia lingüística. Requiere el aprendizaje de las prácticas discursivas, que el discurso vaya mucho más en un proceso que se pueda interpretar, reflexionar, comentar, defender, y las convenciones textuales, que es ahí escribir rígido y hay un discursivo textual totalmente rígido. En la comprensión precisa sobre la situación comunicativa, ahí está el qué, el para qué, el dónde, el cómo, el cuándo. ¿Qué sentido tiene la escritura en este ámbito universitario? Si la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados, grabados con soportes, cada quien tiene su forma de los grafemas, morfemas. En tal sentido, la escritura en un modo gráfico, especialmente humano, de conservar y transmitir esa información. Las características que nos ha dado a nivel universitario, en el ámbito universitario, en los textos académicos, en sus secciones, en elementos que conforman su escritura, tenemos la función comunicativo, tenemos los procesos sistemáticos de recolección y organización de la información, tenemos la organización textual, una característica que podemos tener en la escritura es la manera, forma de narrar, tenemos la narración, también tenemos la descripción, la explicación o argumentación, interpretación. Mira la importancia que tiene la escritura en este ámbito universitario, en esa preparación del perfil profesional que está dado a la creación de nuevas ideas y pensamientos, de contenidos y de áreas del conocimiento definidas y que de una manera global, holística, podemos organizar y que esa escritura a través de esos gráficos, a través de esos signos lingüísticos, podemos darle importancia y que en pequeñas cantidades de expresión a través del lenguaje escrito enriquece el oral. Y ya que para las dos habilidades, tanto de la lectura como de la escritura, se deben interpretar los textos y comprender el mensaje que con ellos se desea transmitir de manera oral o de manera escrita. La escritura ha sido para la humanidad un desarrollo de ideas, de pensamiento, y que la importancia para otros actores puede ser una fuente de poder como necesidad social. La escritura, ahí tenemos nosotros el periodismo en acción, ahí tenemos también
la radio, ahí tenemos, mira, de manera oral, de manera escrita, podemos decir nuestras cosas, podemos narrar hechos, opiniones, la necesidad social como una forma de obtener conocimiento y de resolver situaciones, resolver problemas. El Lindemann en 1987 le dio el valor a la escritura y dijo que es necesaria para conservar el saber, transmitir el progreso del conocimiento, desplegar la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología, que la escritura permite como sociedad transitar del saber incorporado el objetivo y por supuesto de una manera también objetiva perfeccionar y complementar la transmisión oral porque la escritura influye en la educación y en este ámbito universitario como una práctica de composición con el propósito de fortalecer ese aprendizaje y que la enseñanza de ese facilitador o de ese emisor permite al estudiante no solo a una mayor comprensión sobre la diferencia entre decir y transformar o construir conocimiento, sino también conocer, controlar y evaluar su propio proceso de composición de la escritura. Un ejemplo, tenemos una forma de pensar y bueno, un maestro o alguien en su casa le puede decir, escribe sobre la mariposa. Tú te quedas pensando, mariposa. ¿Cómo comienzo el escrito? Y se queda así con una hoja blanca y un lápiz pensando cómo comienzo, ¿verdad? ¿Cómo? Hasta que su pensamiento le puede dar la orden de escribir y hace una composición escrita con transformada y va desarrollando su propio lenguaje, su propia escritura. Por eso es que es un proceso cognitivo total. Por eso también se ha servido como medio de comunicación entre los pueblos. La escritura tiene un medio de comunicación, permite que la persona exprese todo aquello que pueda dar a conocer el resto del mundo. Con el tiempo, los hombres necesitaron escribir cosas mucho más complejas para contar una pequeña historia o mandar algún mensaje. Por eso es importante la narración, el cuento. ¿Cómo pudiéramos trabajar la escritura en los estudiantes? Que ellos se sientan más seguros y así puedan escribir sobre los temas que les interesen, avanzando a su propio ritmo. Entonces ahí tenemos, por supuesto, la función social de la escritura. Objetivar lo que pensamos, fijar esos pensamientos y deseos fuera de nosotros mismos e independizarlos mediante imágenes, símbolos, letras, signos, que los transforma en una memoria perpetua. Entonces ahí estamos dándole a ese proceso cognitivo, le vamos a dar a esos procesos que vayan madurando cognitivamente y que le vamos a dar una fuerza dentro de esa escritura, porque dentro de la escritura tenemos características que simbolizan ese proceso discursivo escrito. Entonces tenemos las letras del alfabeto, los signos de puntuación, los espacios que representen los sonidos del habla para comunicar pensamientos e ideas de forma legible. Entonces le damos esa entonación a través de las características de la escritura. Entonces hace visible el lenguaje, mientras un discurso efímero, un escrito es concreto y es comparación permanente. Entonces ahí estamos dándole esos sonidos, esas entonaciones a través de la escritura utilizando los signos de puntuación y los signos lingüísticos.
También se debe tener en cuenta los elementos de una escritura. ¿Qué elementos son predominantes en la escritura en este ámbito universitario o en cualquier ámbito? Tenemos el título, que es fundamental y fundamental en cuanto motiva a la lectura y puede ser una síntesis de un trabajo ya realizado. Entonces, título: información institucional, entidad que sucedió, la investigación, el logo, símbolo, el cuerpo directivo, la dedicatoria, los agradecimientos, la importancia que permite conectar y ponernos en otras personas, o sea, los personajes, ejercita nuestro cerebro, despierta las vías neuronales, activa la memoria, no hace recordar, conocer y aprender, libera nuestras emociones, alegrías, tristezas, cólera, miedo, sorpresa, amor. No, importantísimo que la escritura como un sistema de representación gráfica gráfica de un idioma, empleamos entonces la escritura para comunicarnos a través de signos trazados o grabados sobre un soporte que puede ser tangible, papel, piedra, madera, o intangible, digital o electrónico. La escritura en este ámbito universitario. La escritura, cómo puede estar dentro de un proceso de enseñanza. La escritura como un desarrollo de todos esos niveles silábicos y alfabéticos que afianza la consolidación del aprendizaje, tanto oral como escrito, en la estimulación de los procesos mentales, en la significación y percepción de contextos reales y en la comprensión de mensajes que puedan ser interpretados también y reflexionados. Ahí dentro de esos procesos de escritura, como elementos fundamentales, tenemos esa habilidad gráfica de palabras, de signos, la capacidad de representación mental, el orden de las ideas, la capacidad de planificar, el orden, la jerarquía, el conocimiento lingüístico que tengo en esa temática de estudio. Hay etapas de la escritura dentro de ese proceso. Tenemos la planificación, tenemos la textualización y por supuesto no puede dejarse la revisión. Después que hemos escrito, entonces debemos también hacerle revisión. Porque la escritura en la sociedad tiene una gran importancia, porque intensifica nuestro pensamiento lógico, creativo y facilita la capacidad de expresar de manera escrita los conocimientos de una realidad o quizás de un contenido que hemos aprendido en el nivel universitario, en la sociedad, en la familia, en los amigos, en toda esa parte sociológica que hace que el ser humano pueda tener una sociedad a través de la escritura. Si la escritura es un sistema de signos utilizado para representar elementos o declaraciones expresables en el lenguaje sobre un determinado soporte, también pudiese decirse que
el proceso de la escritura para contribuir a su formación, el docente que deberá leer, que debe escribir, que debe intercambiar ideas con otros, hacer uso de la escritura como medio para aprender y organizar lo que aprende, deberá además valorar el significado de la preparación que tiene el estudiante de manera permanente como vía para consolidar su aprendizaje a través de la escritura. Entonces, no debemos cuestionarlos, sino darle mayor orientación hacia los procesos alfabéticos para que él pueda ordenar, organizar palabras en textos, en oraciones y darle en párrafos un proceso que tenga continuidad, que tenga concisión, que sea preciso, que sea coherente, que tenga sencillez y que tenga totalidad. Los tres elementos de la escritura en ese mundo imaginario del autor, del que escribe, el primer elemento que lleva la idea del texto es lo que podría denominarse el mundo imaginario del autor, de ese escritor, ese mundo imaginario de la obra, que esa intuición intrínseca, esa intuición propia, esa intuición que va de acuerdo y que tiene una idea, ya puede ser una poesía, una novela, un cuento, una fábula, una narración, en fin, todos esos procesos a través y también la expresión natural que a través del lenguaje escrito el estudiante universitario pueda interpretar, reflexionar, determinar, hacer de un contenido, de una unidad de aprendizaje, de un área de conocimiento, el hábito y compromiso que tenga ese hábito y compromiso para expresar lo aprendido, es decir, los conceptos. Siguiendo etapas. Entonces, está las etapas de la escritura. Bueno, ahí tenemos ese pensamiento, esa idea, esa fragilidad del autor y que pueda tener lo que hemos venido recorriendo en el proceso humano, en ese desarrollo humano. Tenemos lo presilábico, tenemos lo silábico alfabético, lo alfabético, todo eso lo hemos aprendido y que vamos a darle respuestas en un momento de escritura y la organización de ideas que son fases del proceso y que la redacción que se haga, primero hay que hacer un borrador, después se le hace una revisión, se le hace corrección para luego hacer publicación. Por eso la escritura tiene un sentido total, tiene un sentido inmenso dentro de ese proceso universitario. Por eso la escritura tiene una participación grande, fundamental en el desarrollo formativo de la escritura académica. ¿Sí? Y que, como hemos dicho, es importante trabajar la escritura como una forma de escribir palabras enteras según su sonido y que carecen de conocimientos. Por supuesto, hay que darle sentido a la escritura, forma ortográfica, gráfica, usando los signos de puntuación, darle ese sentido también a la escritura como un proceso que está dentro del mismo y
que cuando se vaya a leer esa obra, se vaya a leer esa escritura, tenga sentido de darle, por supuesto, un sistema utilizado y de forma de escritura académica, todas las producciones que se realicen, todas las producciones que se hagan a través de la escritura, se realicen con un ámbito académico, tanto los trabajos, las exposiciones, los exámenes, las tesis, como los profesionales de la educación, tener manuales que permitan hacer procesos de escritura, ensayos, artículos, monografías y el desarrollo de ese pensamiento del escritor para que pueda ser leído de una forma académica, que pueda tener pautas y realizar una actividad para obtener un escrito o documento como puede diseñarse en algunos momentos de un texto académico. Si se habla de una escritura en el ámbito universitario, importancia de la lectura en el ámbito universitario, se puede considerar entonces que es la forma y manera de expresar todos esos conocimientos que tenemos de un área del saber y que estamos dándole aquellas fuentes del proceso también una importancia académica precisa. La escritura, un conjunto de signos lingüísticos organizado alfabéticamente y que estamos puestos en un orden de esas expresiones lingüísticas que nos llevan a darle habilidades al lenguaje oral, al lenguaje escrito, y que también nos llevan a darle importancia a esa escritura para que esas habilidades lingüísticas tengan un trabajo final de expresión tanto oral como escrita. Esa es la importancia de la escritura en el ámbito universitario. Hoy hemos compartido esta temática tan interesante para ustedes y que les va a ayudar al desarrollo cognitivo, al desarrollo del pensamiento y a ese desarrollo social, psicofísico, para que puedan tener esas habilidades y destrezas de escritura. Entonces, mis queridos estudiantes, la comunicación escrita es una habilidad esencial y que las cualidades de una buena redacción de un contenido determinado o temática de estudio debe tener la claridad, la concisión, lo preciso, lo conciso, lo coherente, la sencillez y totalidad, respetando esas reglas ortográficas, dándole esos espacios y esa entonación a través de esos signos, de esos puntos, de esos signos de puntuación, darle la entonación precisa cuando se escribe. Así que, estimados estudiantes, sigan desarrollando las tareas que están en lenguaje 2 en plataforma, cada una de las carreras que están en este convenio UDEFA Uniojeda, y que tengan ustedes muy buenas tardes. Siempre comparto con ustedes estos momentos y bueno, cualquier pregunta, cualquier discusión lo hacemos por WhatsApp o me lo hacen por la plataforma. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Recuerden entonces la importancia que tiene la escritura en el ámbito universitario. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.